Hola, hola, hola. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Solo compruébenme eso, por favor, que tengo problemas ahorita con el micrófono, pero quiero saber si me escuchan. ¿Alguien me confirme, por favor? ¿Se escucha? Entonces quiero tener claro si se puede o se escucha lo que estoy diciendo. Gracias, Catherine. Ok. Buenas tardes a todos, muchachos. Bienvenidos. Comenzamos una nueva clase. Ahorita me paso a la presentación. Como les digo, ahorita quizá algo se me le ha metido de basura en la entrada del audífono, entonces agarra como una especie de falso y eso es lo que a veces hace que se me desconecte el micrófono y quizá no me puedan escuchar. Ahí está. Ya llegamos a la nitidez. Ya es la semana 7. Como recuerden que nos atrasamos una clase. Buenas tardes, adelante. Recuerden que nos atrasamos una semana de contenido por la suspensión de clases del 15 de septiembre. Entonces, casi que nos quedamos sin clase también el jueves anterior, pues, pero ante la situación y tomó la universidad bien hacerlo ya en línea, pues logramos recuperar al menos una semana más. Al final, quien no haya tenido su examen en físico, pues ahí me lo pide los minutos, ya los últimos minutos, y ahí se los doy para que lo tengan. Algo importante, bueno, para quienes están en línea, pues pongan ahí su número de carnet y su nombre para tomarlo como asistencia. Y empezamos aquí, a los demás ya les voy a dar una lista en papel en físico para que se puedan apuntar. Recuerden que estamos en la etapa de la evaluación docente. Tienen toda esta semana para hacerlo. Ahí ya medio vi un poco cómo es el formulario, buscan mi nombre, la asignatura y en este caso pues ustedes son sección 02. Ya de ahí para allá pues ya le empiezan a apuntar diferentes parámetros. Ahí ustedes ya, como les he dicho, siempre es muy importante todo este tipo de cosas porque es como el reflejo o los resultados del trabajo que nosotros estamos desarrollando. Depende de ustedes si puede ser bueno o malo y también la manera en cómo nosotros podemos mejorarlo. Entonces siempre he dicho, cuando hay comentarios, háganlos con criterio y ahí ustedes pueden determinar de repente si seguimos trabajando o no, qué aspectos poder mejorar a lo largo del ciclo. Ahí, si hay algo que a ustedes de repente no les gusta en cuestiones de tareas, forma de la clase, no necesariamente esta asignatura, pues es el momento de. Pero como les he dicho siempre, va a través de la forma profesional para decir las cosas. No así como que este viejo no sirve, este viejo aburrido o cosas por el estilo. Adelante. Buenas tardes. Así que tienen hasta mañana para poder hacerlo. Y otra cosa de la que estuvimos hablando el día de ayer fue con lo del famoso video. ¿Se acuerdan que fue ahí el comunicado donde decía que el Canal 10 se desligaba de la empresa que tenía todo eso? De las secciones, fíjense que ustedes fueron los que más comentarios sacaron al respecto de la situación. Y llama la atención en el sentido de, ahorita, ya le digo, adelante José, lo escucho. Consúltale que ahorita me voy conectando y no alcancé a oír lo que dijo que era para mañana. Que tienen hasta mañana para hacer la evaluación docente. Es decir, acá, ¿ustedes creo que les aparece el enlace directo en el aula virtual o tienen que entrar a algo diferente? Mandan el link. Correo institucional. Ok, entonces aquí, como dice, buenas tardes, como dicen sus compañeros, le han enviado un enlace para que ustedes ahí busquen y recuerden que somos sección 02, ¿verdad? Porque a veces preguntan, había un estudiante ayer, pero ¿qué sección somos? Y el grupo se lo dice, ¿va? ¿Dónde estamos en el WhatsApp? Para primer paso, ¿va? Pero obviamente se le responde sección 01, pero al menos ya tenía la idea, si está en el grupo de WhatsApp de sección 01, 02, 03, ya es el primer indicio. Entonces, ahí tienen para desahogarse o no, dependerá cuál es su comentario en todas sus asignaturas. Entonces, volviendo a esto, les decía que en esta sección fue la donde la mayoría empezó a dar sus diferentes puntos de vista al respecto. ¿Y por qué lo sacamos? Porque al final discutíamos de una situación, cómo pueden generarse otras
vertientes o variables de un mismo problema. Porque el video lo vieron hasta cierto punto, al analizarlo, no, yo no le encontré algo tan influyente o pesado o algo por el estilo. Entonces, es como que quedar, ¿qué pudo haber sido o qué tan influyente pudo ser? Y alguien me decía, no, mira, me dice, es que quizá se les dijo que no lo transmitieran y lo han de haber hecho. Ahí es donde yo puedo decir que hay unos beneficios de la duda, es decir, vaya, y quizá el productor general del canal ha de haber dicho, miren, no lo transmitan, y el productor de ese segmento lo ha de haber hecho. Quizá respetando una regla o una orden que le habían dicho. Puede ser un factor. El otro, que dicen que era para estudiantes de octavo grado, ya no tendría que haber sido porque son niños de primero o segundo grado. Al menos yo lo veo desde esa perspectiva. Vaya, octavo grado, estamos hablando de niños de 10, 11 años. Por ahí andan, creería yo. Sino que no más, ¿verdad? 12, exacto. 12 más o menos. Entonces, estamos hablando que de octavo grado ya ellos ya van constituyendo su forma de pensar y su preferencia. Entonces, ante todo lo que se dio, igual ya voy a ver ahí algunas opiniones que ustedes mismos estuvieron poniendo, llegué a ver este tweet y yo digo, buenas tardes, adelante. De repente me ponen que pensar por el hecho de que yo no sé si es una cuenta fake o no, aunque es probable, o es un poco troll, digámoslo así, pero por lo que dice el tweet, digo yo, ¿qué tan atrasado estamos? Porque dice, el ministro debe ser removido, sinceramente no ha hecho nada, y lo que es querer meter educación de diversidad sexual, eso no es promover masculinidades en niños, ni feminidades en niñas. En vez de educar, quiere confundir más a los niños. Entonces yo me quedé, ¿realmente creen ustedes esa forma? ¿No han visto el video de algunos? Pero lo voy a ver, lo voy a buscar para que lo vean y saquen sus conclusiones para quien no lo ha visto. Espérame. Ahorita se los voy a poner para quienes no lo han visto. Solo voy a entrar al WhatsApp para podérselos compartir. Espero se escuche con el audio del cañón cuando ya podamos entrar. Que mi compu no quiere tanto y el internet a veces no colabora. Espérenme, que lo sigo buscando. Acá creo que está. Acá está. Ahorita lo vamos a poner. Ahorita me cambio Ahorita me cambio a la otra pestaña y ahí les voy a habilitar el audio acá. Bien, vamos a ver. Sería pestaña. Y acá les habilitaría el audio. Para quienes están acá. Bueno, a ver si lo escuchan. La orientación sexual. Cuando hablamos de esto, nos referimos a quién nos gusta o quién nos atrae, tanto física como románticamente. Es muy probable que a esta edad te estés preguntando quién eres y quién te atrae. No te preocupes, tómate tu tiempo para descubrirlo. Veamos un poco más sobre la orientación sexual.
kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapstick. Ah, hola, lo siento. Me encanta esta canción. Espera un segundo. ¿Qué significa eso? Significa que yo soy... ya saben... A partir de la pubertad, muchos jóvenes comienzan a experimentar nuevos sentimientos de atracción hacia otras personas. Estos sentimientos pueden ser confusos e incluso un poco atemorizantes. Pero no te preocupes, estos sentimientos son normales, aunque a veces inconvenientes. A el quien te atrae física y románticamente se le llama orientación sexual. Las chicas que se sienten atraídas sentimental y físicamente hacia otras chicas son homosexuales y también llamadas lesbianas. Los chicos que se sienten atraídos física y románticamente hacia otros muchachos son homosexuales y también llamados gay. A veces las personas usan el término gay para lesbianas también. Las personas que se sienten atraídas por personas del sexo opuesto son heterosexuales. Las personas que se sienten atraídas por las chicas y los chicos son bisexuales. Si bien muchas personas conocen su orientación sexual a una edad muy temprana, también es común en esta edad sentirte confundido acerca de tus pensamientos y sentimientos con respecto a quién te parece atractivo. De hecho, puede que te encuentres pensando en personas del mismo sexo y del sexo opuesto y no estar seguro. No te preocupes, algunas personas necesitan un poco más de tiempo para resolverlo todo. Con el tiempo, cualquiera que sea tu orientación sexual, descubrirás que eres perfecto, exactamente como sos. En la autobiografía que estás preparando van elementos muy únicos y personales de tu historia. Sin embargo, Claro, cada punto. Sí. Sí. Entonces yo voy a buscar, pero yo le hice la aclaración a mi esposo, eres un pareja. O sea, pero si entiendo otro tipo de cosas. Claro. No, claro. Pero ya con el tiempo uno puede explicar. Y si eso es para niños de 8, ya saben. Sí, por eso digo, se supone que era la franja ya de tercer ciclo, séptimo, octavo grado. Por eso decíamos, ya son 11, 12 años, ya tienen más que definido la mayoría algunas cosas o que les pueda gustar. Y por eso digo, creo yo que eso es más de educación que ver algo forzado, es decir, háganse gays o algo por el estilo, como lo hemos discutido en otras situaciones. Entonces ahí por eso yo digo que en ese punto no comparto el hecho de decir que no es promover masculinidades ni feminidades, si es una diversidad que existe hoy en día y la libertad de cada quien, pues. Entonces, creo yo que en la parte de educación es algo formativo para los niños y poderse decidir, que de repente algunos con sus padres no tienen la apertura de poder hablar de ese tipo de temas y como alguien decía, de repente lo pueden hacer en la calle de otra manera que no es la adecuada. Y pueden haber muchas variables entre todo esto, porque alguien me decía, pero mire, puede ser que el gobierno también quiere manejar eso. Puede ser, eso uno nunca sabe, no es que tenga razón o no. Que puedan, pero yo les digo, va, en algo sí yo tengo, así, fuera el caso de que se alarmaron en la doble moralidad de decir que estos sí son los grandes, entonces digo, ¿cómo es posible que busquen utilizar a la gente en esto de la reelección, el victim, porque es otra cosa que es importante, la educación sexual? Entonces puede ser en diferentes puntos de cómo culturizar a la gente. Sí, quisiera agregar algo, disculpe.
Sí. Claro. No tanto el hecho de una tendencia. Entonces, creo que la educación sexual tiene que ver con el desarrollo del cuerpo, no con el hecho de la orientación mental que se da, Sí. porque es muy diferente. Hace poco estaba viendo que se ha hecho bastante también de un tipo que fue expulsado de la Universidad de Estados Unidos porque decía no existe la orientación, no existe la diversidad de género, solo existe hombre y mujer, porque al final él decía el hombre dice ser que sigue siendo hombre a pesar de que él se Tengo una preferencia diferente. Exacto. entonces lo mismo pasa con la mujer. En realidad la naturaleza y el mismo ser humano está en forma binaria, no tiene necesidad de decir soy perro y soy ser humano, porque jamás te va a comportar como un perro, ni tu humano se va a comportar como un gato o como un hombre, o sea, literalmente te vas a meter a la sala y decir que sos de hombre, te vas a morir en un día. Entonces lo mismo sucede con la misma distorsión de la mente de la persona, o como si lo ponemos así, la misma ecuación que llevaron a de la civilización, es lo que estamos haciendo ahorita. Y lo mismo sucede con los romanos. No es que no tengamos una influencia de estas culturas en realidad estas culturas terminaron en decadencia a raíz de este tipo de cosas. Sí. O sea, y la misma historia nos dice al ser humano que el hecho de tergiversar lo natural determina destruir. Sí. Entonces, lo que yo digo, vale, está bien la educación sexual, perfecto, para mí, enseñarles cuáles son los pros y los contras a esa edad. O sea, me acuerdo que yo me decía, mira, tenés 3 años, somos conservativos. Exacto. Pero muy diferente al hecho de que, mira, o sea, existe eso y así, así, porque al final es lo mismo. O sea, hay pero que ya decidan también. Porque si uno viene a la esto también existe, el niño al final va a decir, entonces yo puedo ser rico. Hola, hola. El audio que recibimos los de en línea no es nada bueno. No escuchamos nada. Sí, permíteme, es que tengo problemas con el micrófono y estamos solo con el sonido ambiente, Dalí. Entonces, sé que no van a alcanzar a escuchar ahorita a sus compañeros por el hecho de que aquí estoy con un falso y eso. Ahorita voy a escuchar a Ludwig, que creo que levantó la mano. Ahorita le habilito aquí para que lo escuchen sus compañeros y después continuamos con los comentarios y el desarrollo de la clase. Adelante, Ludwig. Sí, hace tiempo yo he leído un par de artículos sobre respecto de los gays, perdón. Yo había leído que al final eso es como una desproporción hormonal en los cromosomas masculinos y en los cromosomas femeninos. Prácticamente se definía si un hombre sentía atracción por otro hombre cuando había un desnivel en los cromosomas masculinos. Entonces ahí se empezaba esa tendencia. Entonces yo siento que a veces con estos videos habría que dar un poquito más de información general. Yo siento que a veces lo dan como una opción, como una decisión, pero al final de cuentas yo creo que eso radica más en la naturaleza de cada quien. De igual manera, todos se merecen el respeto, igual, solo eso quería agregar. Gracias, Ludwig. Bueno, como les digo, toda opinión es importante, cada quien tiene un punto de vista diferente, de acuerdo a cómo concebimos las cosas. Esa es la idea de los planteamientos que nos podamos hacer en muchas cuestiones, ¿verdad? O diferentes cosas. Y dentro de por eso les decía, de algo tan particular de este hecho,
surgen diferentes cosas, ¿verdad? Que el tipo de decisiones que podamos tener, qué edad puede ser apta o no, poder decir que estamos faltos de cultura en algunos temas que etiquetan como tabú hasta cierto punto en nuestro país, la doble moral, porque lastimosamente hacemos el escándalo en cosas de sexualidad, pero los niños ven en los videos de reggaetón mujeres casi desnudas, o series o contenidos que quizás no son aptos para ellos, niños que ven cosas de series de narcos o novelas y ahí están, andan con violencia. O sea, son muchos factores a lo que vamos viendo, y de repente uno dice, dentro de una cosa se derivan tantas otras situaciones, y uno de ahí puede sacar tantos campos de estudio, de análisis ante eso, ¿verdad? Desde las perspectivas que puedan surgir, y como alguien me decía, lo que les comentaba antes de darle palabra a algunos de sus compañeros, no, pero es que mire, el gobierno quiere manejar, puede ser una razón también, quién sabe. Por eso les decía, buscan culturizar a la gente de una cuestión y hay otra que no, puede ser, o de repente puede ser el beneficio de la duda, como les decía, que el contenido quizás no era apto, o quizás no lo veían apto para televisión abierta, puede ser también. O que otras personas dicen, así como algunos de ustedes, que eso quizá empieza en la casa y uno determina la manera en cómo decirlo, así como decía ella. Quizá no decirle al novio, a su pareja, pero quizá un niño de 5 años es más la curiosidad de ver cosas fuera del entorno normal que él está acostumbrado a convivir, va a desarrollarse. Creo que ahí uno va determinando, por ejemplo, las edades que uno pueda determinar, pero creo que en el término puntual de todo esto, también creo que alguno de los factores puede ser eso, la falta de cultura en muchos sentidos de nuestro país todavía. Independientemente de las creencias o cosas que nosotros tengamos, porque al final, entre la diversidad y el respeto, pues ni modo, es norma de convivencia. Y no todos van a pensar como uno o como todos. Yo les decía a sus compañeros que cuando yo tenía un amigo que él me dijo, mira, soy gay, va chivo. Al principio yo sentía extraño escuchar a otro hombre que me dijera cosas de otro hombre, qué guapo, mira, con mi novio salimos, porque quizás no estaba acostumbrada a escuchar comentarios de ese tipo. Después ya me daba igual, mira, que salí con él, qué chivo. Entonces, al final uno aprende a respetar a la gente, no es ni más ni menos ante eso. Es más, hoy en la mañana me pasó algo curioso, porque hoy que terminé la clase fui al banco aquí a la vuelta y vi a alguien vestido de mujer, entre el cuerpo y la voz decía algo no cuadra, porque estaba con otra muchacha que ahí sí, ¿verdad? La muchacha andaba ahí su jeans y todo el resto, pero la persona andaba en su vestido casi a las rodillas, algo pegado y toda la cuestión. Entonces oía que le decía, pero mira tal cosa, hijuela, por eso dije algo no cuadra, pero o sea, yo esperé mi turno, ya cuando se dio la vuelta cabal, ya dije, sí, ya cuando la vi en el vestido ya planita, pues sí, es alguien que era, como dicen, ya que se había transformado al menos en la vestimenta, pero ahí entonces alguien le comentaba eso y le digo, el problema en estos puntos es que estas personas, como lo decía aquí él también, que él es un hombre queriendo ser una mujer, ¿verdad? Y en su apariencia, o al menos en su vestimenta, lo trata de representar, pero le digo yo, el problema es, y algún procedimiento legal, lo que tiene que presentar su identidad como hombre, como tal, ¿verdad? Ahí pueden ser algunas cosas que puedan contrastar algunas situaciones, ¿verdad? Que al final, es cierto, cada quien hace con su vida lo que siente y como se vea mejor, porque al final, yo lo dije, a mí yo solo dije algo no cuadra por vestimenta y boba, de ahí para allá me dio lo mismo, pues total, que me estuviera afectando en el sentido. Entonces, entre esa duda, así como lo hablamos, de otras cuestiones, aquí con el micrófono, no sé si me escuchan afuera, firme por favor. Ahorita sí escucho un poco mejor. Gracias. Entonces, ahí es donde entramos en esos puntos, ¿verdad? Que dentro de lo que vemos normal, qué cosas pueden cambiar en el orden que estamos manejando, sin desmerecer a las personas, ¿verdad? Porque como digo, cada quien es libre de elegir y de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero el punto de vista, lo que tratamos de llegar ante todo esto es eso, ¿va? De las variables que puede derivar una situación puntual a otras que pueden abarcar tantos puntos de investigación, ¿verdad? O de cómo sacar diferentes puntos de vista o conclusiones al respecto. Y por eso digo,
hay muchas cosas en juego. Si habláramos en cuestiones de cultura, no solo en cuestiones de sexualidad lo habláramos, sino en otros factores que de repente pudieran condicionar pues nuestra forma de pensar, actuar o de comportarnos en un entorno social. Habíamos quedado en la clase hablando de las características del método científico y vemos acá que entre las características que este tiene es un método teórico, ya que siempre, como lo hemos hablado a través del mismo conocimiento científico, el conocimiento a veces ya un poco más especializado, necesitamos una teoría que nos respalde o nos dé un punto de partida sobre lo que vamos a investigar. No solo son ideas sacadas de la manga, no solo van a ser posibles suposiciones, sino que es algo que también me dé una base, una facultad de decir, lo voy a abordar o entender al menos un punto de vista, buenas tardes, sobre eso. De igual manera, dice que es sistemático por el hecho de que tenemos una forma o un método de poderlo, ya sea obtener, desarrollar o investigar. Y también, cuando decíamos que era inductivo, que vamos desde algo particular a una conclusión general que pudiera beneficiar a varias personas o a ciertos sectores, o al contrario, en un punto deductivo que pasaría de lo general a lo específico. Ahí dependerá el planteamiento que nosotros nos vayamos dando. Por eso les decía, si hablamos de eso del video, pues podemos tener diferentes variables o enfoques de acuerdo a la percepción de cada uno de nosotros. Así como él lo decía, hay un orden hombre-mujer, que es el sexo que nos define, y de ahí para allá se dan las otras situaciones. Caso contrario, con su compañera, ella dice por un niño de 5 años que el tipo de palabras que se le puede decir para eso. Entonces, cada quien tiene un enfoque distinto y desde esa perspectiva lo puede abordar si fuera el caso. O simplemente haciéndole de una forma abierta en el tema en general, como tal. Entonces, en esos puntos, de acuerdo al manejo o a las características que ustedes pueden ir encontrando dentro de todo este fenómeno, pues ahí sería la manera en cómo ustedes pueden ir haciendo algún tipo de conclusiones de, como lo dice, de algo específico a general en el inductivo y de general a una parte específica en el deductivo. Por esa razón, tiene una base empírica por el hecho de que a veces a través de la observación o suposiciones vamos teniendo en cuenta algo sobre el mismo y de ahí vamos empezando a hacer las diferentes suposiciones, conclusiones al respecto. Y lo principal ante eso es el examen crítico. Saber y determinar hasta cierto punto si el abordaje que le podemos dar sea el adecuado, hasta cierto punto si lo estamos haciendo bien o no, o los resultados pueden cambiar, dependerá de todo eso. Así que en este punto les decía a sus compañeros, igual les decía ahora, imagínense, para el examen esto fue un contenido que no lo agregué en su resumen, pero tiene ciertas similitudes con el conocimiento como tal, de que es sistemático, tiene una base empírica y toda la cuestión. Pero al irlo desarrollando mucho más, vamos viendo esta parte que dice que es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que la interacción continua entre experiencia y teoría, o en este punto la teoría alimenta la experiencia y esta la teoría, ahí puede ir dependiendo. El objetivo es entrar en un proceso de retroalimentación. Entonces, volviendo a lo que les decía del examen, fue algo que yo no se los agregué en el resumen. Lastimosamente me vine a dar cuenta hasta que sus compañeras ahí, por quererme convencer, mire, tal vez, hasta ahí me entró la duda, ¿va? Entonces, después de esa duda, vino el otro problema. Ya están impresos, ya lo están haciendo, ¿qué puedo hacer? Ya me quedó eso, así ya lo había hecho en sección 01 y sección 02, que lo estaban haciendo ustedes en su momento, y faltaba la otra, es como que, vaya. Ya al tener los 3 exámenes, de las 3 secciones es como que, ¿qué puedo pensar? La experiencia fue hasta cierto punto. Algunos respondieron con cómo era, otros dependía de acuerdo a los pensamientos o enfoques que pudieran tener. Y ahí es donde, les digo, puede ir variando la nota en su tipo de respuestas. Pero
Cuando llegué ante la parte de la experiencia y decir, o la teoría, dije yo, bueno, ¿qué conclusión puedo hacer ante mi error? Darle el punto a todos. O sea, era ya de entrada el 1.5, porque de igual forma, ante mi error, a pesar de que algunos lo hayan respondido bien o acercándose a la idea y a otros no lo hicieron, pero seguía siendo mi error. Entonces es como que lo más prudente de mi parte ante esa experiencia y lo que yo podía ir deduciendo era, bueno, dejémoslo fijo y que todos tengan el 1.5 ya de entrada ganado. Ya lo demás podía ir variando de acuerdo a cómo ustedes pudieran haberlo ido respondiendo. También, como dice, tiene una característica de control porque las condiciones bajo las que realizamos la observación pueden ser previamente consideradas y delimitadas. Es decir, que si observamos el fenómeno, vemos qué parte de este nos puede interesar, cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos analizar, y a través de eso nosotros vamos viendo qué tipo de cuestiones vamos a ir tocando, desarrollando o manejando, y de igual forma a través de esta lo vamos delimitando. El fenómeno pues es tan grande, la investigación puede ser tan amplia, que de repente pueden haber algunos factores, y les dejo ya para que vayan haciendo lo de la lista, para que ustedes vayan determinando qué tipo, qué área puede ser indispensable para una situación al momento de desarrollarlo. El control que yo puedo hacer, si es el adecuado o no, eso lo vamos a ir viendo más adelante, por el hecho de cómo nosotros lo vamos traduciendo a las demás personas o cómo nosotros lo vamos descifrando al momento de la investigación como tal. Por eso dice, en la característica como lo veíamos anteriormente, es esto, es inductivo, porque el razonamiento conduce a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales. Entonces, tenemos un problema o una situación. ¿Qué solución pudiéramos dar ante esto? Si nos vamos a lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿qué creen ustedes que pudiera ser así? Hagamos cuenta y caso que ya hemos investigado, tenemos una base teórica, pero en posibles conclusiones de este inconveniente de lo del video, de, como dice, de un caso particular, ¿qué creen que puede ser una conclusión en general a todo esto? A su criterio. Quiere ser algo mediático para temas que realmente tienen importancia y hacer algo puede ser, de acuerdo al enfoque que pudiéramos ver entre las variables que tienen. Fíjense que hoy le decía a unos amigos, ya se fijaron en la gasolina. Bueno, primero que perdón la palabra, esa hoy no abunda. Uno le echa gasolina y de un solo elevado. Quiere decir que no le están dando completa lo que uno paga. Primer punto. Segundo, yo había visto que había bajado de 4.15, le bajaron a 4.11. Y había contemplado el 20 y tanto al 3 de octubre. Ayer volvieron a subir otra tabla y hoy ya vale 4.15 y 4.20 o 4.31 a la sub. Le volvieron a subir. Entonces les digo a ellos, mire, yo no estoy reclamando, pero se supone que ya estaban establecidas las fechas del precio, porque la volvieron a cambiar. Si se supone que ya faltaban 3-4 días, y me dice, ¿y cómo es? ¿Y cómo lo comprobó? Aquí está el tweet, mira, le puse la imagen del precio anterior y la misma fecha, tweet de Gobernación o de la Secretaría de Comunicación, ahí te das cuenta. No le puedo comprobar con eso. Y no te estoy diciendo que estoy hablando mal de eso, sino que en qué se toman en decir, por ejemplo, porque esa variable. O porque ella no lo hace, le digo yo, como antes que ponían el precio, en teoría, el que debería de ser, junto con el del subsidio. O ya no lo hacían. Ya solo empezaron a poner ya con el subsidio, ya regulado. Entonces, y no me cuestiono, pero les digo, bueno, te das cuenta que aumenta, está bien, porque al final es una recaudación, pero respeten al menos lo que establece. Entonces, pueden ser muchas cosas, como él dice, desviar la atención, sí, pero hablemos que entre toda esa investigación nosotros ya vimos todas esas variables, que puede haber sido desvío de atención, que pudo haber sido que el gobierno quiere tomar control de eso, por ejemplo, que falta de diversidad sexual en la sociedad, pero ¿qué creen ustedes que pudiera ser algo que condicione a la gente y decir, bah, llegamos a un punto intermedio ante eso?
ante todas esas variables que ustedes han visto de creencias, de pensamientos, basta con regular los contenidos en la televisión, con eso de las famosas clasificaciones. Ok. Es que en la televisión te dicen este es contenido familiar de tal. Claro. Y a veces veo, he visto mis eventos de 3, 5 años viendo algo que yo digo, mira, ¿para qué estás viendo eso si tienes a mi pastor? Vas a ponerte a ver una película con mi niña y después en la noche. Muchas de las cosas que bien dice la doble moral por el hecho de que se los jóvenes vean videos y qué le estás diciendo, qué clasificación le das, por qué permitiste a los jóvenes tener ese tipo de contenido, cuando el adulto responsable tendría que ser el que les está regulando el moderador ante eso. Entonces, en parte ahí tiene que ver una responsabilidad de los padres con los hijos y el hecho de qué tan pendiente, qué tanto sabe de qué está haciendo tu hijo, qué está viendo tu hijo. Porque muchas de las cosas que están pasando ahorita son todas que se hicieron allá por el 2000. Claro. Y quieras o no, muchas de las cosas que vemos actualmente, los géneros, llegan hasta la sociedad. Hay algunas de las cosas que nosotros vemos que pasa en el museo musical y es lo que te produce. Entonces, los géneros se mantienen en vigencia porque te producen. Entonces, por eso es que el género tienen que salir una canción 5 o 10 años y pega y la van a repetir y van a sacar todo lo que más durante los próximos 5 años hasta que vuelvan a salir. Sí. Influye en muchos sentidos. Pa. No sé si ustedes ya vieron el documental que sacaron tanto en Netflix y en HBO de Gusto, 99, del relajo que se hizo. Estaban hablando de tensiones de la gente que no le había gustado, que era como una especie de, que no era lo que prometieron. Pero ellos decían, los organizadores justificaban el error, pero entre tantas carencias que habían en las conclusiones que pudieran sacar era que le echaban la culpa, por ejemplo, al de Limp Bizkit, porque él es el que llegó a alterar a todo mundo con las canciones. Y cuando empezó a cantar, creo que fue la de Break Stuff, ahí empezó la gente y se hizo el desorden. Después le echaban la culpa a los Red Hot Chili Peppers el siguiente día, que era el último, porque empezó a cantar una canción y todos le empezaron a dar fuego a las cosas. En el comportamiento de la situación, lo influye. Entonces, ahí depende también, ¿va? Porque yo creo que les decía a sus compañeros, yo también jugué de pequeño con pistolas, pues no por eso yo tengo esa tendencia de querer matar. O yo jugué, o sigo jugando videojuegos de violencia o shooter, y no tengo esa tendencia de querer ser asesino. Escucho, casi que mis preferencias son de rock, metal, y no soy agresivo en algunos sentidos para eso. Entonces, también depende cómo uno razona el entorno también, y a pesar de tener una influencia de la gente, o cómo me criaron hasta cierto punto. Pero uno va sacando sus conclusiones y a medida va pasando el tiempo son más descuidados los padres en ese sentido. No sé si les conté del sobrino de mi mamá, que es hijo de un primo de ella, que les decía que él mismo se denomina tonto, porque no puede hacer cosas de matemáticas. A ella le quedó ese bloqueo mental y es que mire tío, soy bien tonto y yo no puedo hacer esto. ¿Quién te ha dicho eso? Mi papá me dice, y a veces yo siento que es cierto lo que él dice, porque yo no puedo hacer las cosas. Bueno, su niño de 12, 13 años ya con ese bloqueo mental que ya se siente inútil en ese sentido. Entonces, hoy me cuenta mi mamá que hace poco lo vio, que hoy el bichito se queda hasta la 1 de la mañana jugando Free Fire y todas esas cosas. Y le esconden el router, el modem, y dicen que el bichito a medianoche gritando que le den esa onda y que se meta hasta los cuartos y toda la cuestión. Y le digo a mamá, bueno, yo no es que sea la violencia, pero yo me acuerdo que mi papá con 3 hinchazos me dejaba quieto. El efecto era 1, 2, 3 días, pero me ponía sedito un rato, pues. Claro.
no estudian, no trabajan ni nada. Sí. O sea, en mi trabajo yo tuve una experiencia similar con 3 personas. Son 3 personas me decían, no hay que hacer. Y me decía una de ellas, ya no me puedo dejar meter a nadie, porque él no quiera. Ya tiene. Y al final lo que el señor tuvo que hacer es llevarse el móvil todos los días para su trabajo. O sea, todos los días. Conectar. Pero yo le digo a mi mamá en ese sentido, vaya, si el bicho es inteligente, le digo yo, y si yo hubiera sido ese bichito, le digo, del pisto que me dan para la escuela y el colegio, ¿qué cargo? Y soluciono. Al menos en mi picardía de bicho rebelde, va. Y si no le dan pisto, me dice, o si le dan una babosada, pues de esa babosada que le den aunque sea $1, porque le ponen comida, si es vivo, guarda una cora, y en la semana ya tiene unos 50, unos 25, entonces el bichito puede recargar y después seguir en el juego. Entonces, ¿cuál es la solución a mi verle? Que le quiten el celular. Porque él se pone, ¿va? Es que mire, ese no sirve porque le compraron una chicharrita de esos de recarga, ¿va? Esto no me sirve para nada. ¿Y para qué lo querés? Pues, para comunicarte o para otra cosa. Pues dejando de lado eso y las influencias que estamos viendo, hoy el bichito le agarra otra onda más fumada. Porque mi tía y mi mamá se pusieron a hablar. Entonces hablaron de la iglesia y el bichito, discúlpenme, les dice mi mamá, va ahí, ella va con cuarta de ella, no sé qué tan cierto puede ser. ¿Y por qué creen en Dios? Les dice. Si Dios no existe. Eso es una mentira, les dice el bichito. Y mi mamá dice que mire que la ley de no sé qué madre que dice que Dios aquí. Y me dice, vaya, como un bichito loco no le hice caso, me dice. Pero le digo, si Dios existe, le dice, pero no, me dice, ¿para qué me voy a poner a discutir? Pero me llamó la atención que un niño de 13 años ya ande con cuestionamientos de ese tipo. Es válido que pueda decir si existe Dios o no, pero a esa edad creo que es más una influencia que ha escuchado a alguien, o el bichito con la libertad de entrar a internet y ver lo que le da la gana, pudo haber llegado a una conclusión al respecto. Pero que un bichito ya de esa edad, que aparte se sienta tonto y ya diga que Dios no existe, ya difícilmente encarrilar ese camino, le digo a mi mamá. No sé, ustedes cómo lo ven que son padres, o algunos que son padres, ¿creen que ustedes pueden encarrilar a esa situación o ya lo ven caso perdido? O necesita una vuelta. Y ni así, porque el bichito le dice que si le dan duro le van a llamar a la policía. Eso es lo más triste de todo. Y como el papá pasa trabajando, vive con la abuela y la mamá, y obviamente el baboso a la par de ella, pues logra dominarlas hasta cierto punto en eso. Entonces yo puedo decir a esta altura de mi vida, hay cosas que yo todavía le digo a mi mamá y a mi papá, pero más por ver si es una decisión correcta que yo pueda tomar. Más que todo a mi papá, porque mi papá es un poco más centrado en eso, pues. Mi mamá es como que, ¿y para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a...? Ah, no, parece mejor no. En cambio, mi papá es como que, pénsalo bien, si te va a beneficiar, chivo. Porque hasta cierto punto necesita a veces direcciones para no saber en la boca. O a veces es bueno darse en la boca para aprender también, pues. O sea, es necesario en algunos aspectos. Entonces, y vemos todas esas cuestiones de influencia y todo eso, entonces yo digo, al menos algo hicieron bien en el momento de cachimbearme o algo. Entonces, en las conclusiones que podemos sacar pueden ser muchas, diversas en ese sentido. Desde algo tan complejo de cómo venir educándolos desde pequeños en sus casas, o el complemento que puedan tener en la escuela, en el colegio, todo eso. O el contenido que miren. Porque yo les decía, yo de pequeño veía los Simpsons y los sigo viendo. O vámonos más allá, los padres de familia son porque son mucho más bizarros en ese sentido. Pero yo los veo desde la perspectiva de, ya adulto, pues cambia, desde la perspectiva de una crítica social mucho más cruda que lo puede hacer otra cuestión. Y cuando uno ve cosas puntuales en software, más allá del contenido, en padres de familia, son cosas que pasan en la sociedad en muchos países. Es que no toda la gente lo asimila de esa manera, lo ven más, ay, qué vulgar, qué malcriados. Es cierto. Yo lo veía cuando tenía como 13 años y decía, vaya, malas palabras, pero en ningún momento me indujo a comportarme de esa manera. También depende cómo vayamos regulando ante todo eso. Entonces, viendo que podemos tener diferentes conclusiones, también en la parte deductiva dice que es un razonamiento formal en las conclusiones que obtenemos por parte del juicio que damos inicio ante todo esto. Por eso dice, si asumimos que las premisas son verdaderas,
Obviamente la conclusión será igual o de igual forma, sean verdaderas o no, la conclusión asumida va a ser verdadera o falsa. Es decir, al hablar de las premisas nos referimos a las posibilidades que puedan existir. Y ante todo eso, de la manera en cómo nos hemos ido planteando las cuestiones, es el juicio, la línea o la dirección que estamos buscando, lo que hemos ido pretendiendo, analizando a lo largo de la investigación. Eso puede determinarnos en un punto al final, si puede ser, depende del fenómeno, si una conclusión es verdadera o no, o de repente puede tener variables en muchas cosas. Es como yo les decía, vaya, si yo me planteara y mi objetivo del día del examen era que todos sacaran 10. Y entre todas esas variables que existieron en el examen es mi error en la pregunta, pero también variaban muchas cosas de acuerdo a cómo ustedes pudieran haberse preparado para el examen. Si estudiaron o no. Yo les digo, vean la perspectiva de no memorizar las cosas, sino de cómo interpretarlas. Y a medida que ustedes las interpreten, sacan sus propias conclusiones relacionadas a. Es decir, no necesariamente pongo, explíqueme el razonamiento deductivo y es el razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del juicio del que se parte. Lo memorizó. Pero lo que me interesa es saber cómo usted lo va a interpretar y explicar con sus palabras, más allá de la memorización. Tiene la teoría que le da un respaldo. Con base en lo que se investiga o se analiza, pues saca sus conclusiones. Yo les decía a sus compañeros cuando yo hice turismo interno de derecho un tiempo, que era algo que no me gustaba, pero era como aquello que les decía, tu tío es abogado, él te va a dar trabajo. Me metía a turistear en derecho un año y medio. Pero como los primeros ciclos, en algunas universidades, algunos planes de la carrera, a lo mucho ven 1 o 2 materias, al menos en el plan de estudio. Introducción al derecho era en el primer ciclo, era lo único de la carrera, y las demás eran comunes. Pero cuando llegué a derecho penal, ahí sí, como dicen, fue lo bonito. Porque el señor, él no le importaba, me voy a ir hacia atrás, él no le importaba decir, por ejemplo, lo que les estoy diciendo al momento de responder. La característica inductiva del método científico es un razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales. Era como textualmente él lo compartió. Yo memorizando, copiado y pegado casi en el examen. Si lo vemos en una respuesta de examen, estamos hablando que a lo mucho estas son 1 o 2 líneas, exagerando de acuerdo a nuestra letra. ¡Pum! Mala. A él le gustaba que le hicieran las letanías de página y media de las respuestas y le explicaran todo. Era como que el razonamiento inductivo es con base a todo esto y bla, bla, bla. A eso, yo digo, bueno, ya era algo mayor en ese entonces. Quizás le gustaba pasar leyendo todas las respuestas. No es que no las lea, pero ponerle 2 o 3 páginas de respuesta era como que se tomaba el tiempo. Y era como que va, y uno le ponía las cosas puntuales, interpretando 5 o 6, nada, mala. Quería 12, 20, 30 líneas en respuesta. No sé si era porque uno creía la naturaleza de la carrera, aunque no sea, usted lo ve desde esa perspectiva, que tiene que hacer respuestas extensas, algunas cosas, o quienes llevan ciencias jurídicas, o ser puntuales también. También. Sí, creo que en ese sentido sí tienen como que relacionar algunas situaciones al código de comercio, al código de familia, al código penal, en fin. Es obvio que debe de ser aplicable en ese sentido, pero decía yo, ¿cuál era el objetivo de él? Como dice su compañera, que puede ser la redacción, el análisis del objetivo de él. ¿Va? ¿Quisiéramos puntuales en su respuesta o quería llegar al punto de interpretación? Pero como mira algo que no me gustaba, la dejó el niño y en segunda, pues madre, dijo, esto no es para mí. Ya llegó a un punto de que no, que yo realmente esto no es lo mío. Porque yo siempre quería estudiar comunicaciones desde que estaba en bachillerato, pues. Pero como aquello era que eso no sirve, que eso no te va a dar dinero, porque depende de las perspectivas de cada carrera. Si al final todas están saturadas, lastimosamente. Si el valor agregado es lo diferente ahora, es decir, nosotros como profesionales, ¿qué podemos dar
sobre los demás, ya es la perspectiva que nos puede ir abriendo puertas. Entonces, es como que yo le hago caso a mi papá y de pasmado le hice caso, pues ahí digo pasmado porque perdí 1 año y medio de carrera. Gané las comunes, al menos no perdí tanto. Ya cuando me fui a hacer el examen de aptitud, comunicaciones, ya el niño feliz. Y al menos ya no se hiciaba, ya iba de 7, al menos 8, 9. Porque ya estaba en algo que a mí me gustaba. Pero también volvemos al enfoque y les decía a sus compañeros que no necesariamente a veces quiere decir esta carrera es la mejor, sino de acuerdo a que traemos cada quien. Y les decía, independientemente ustedes sean de ingeniería, de ciencias jurídicas, de administración de empresas, les decía, con cualquier área, siempre ustedes van a tratar con gente. Es decir, ahí necesitamos soltura de palabra, ser convincentes, manejar todas las ideas que podamos ir teniendo, ya sea como lo dice su compañero en aplicables de códigos o en otra área. Entonces ahí de una u otra manera, digo, por esa razón llevan redacción todos en las carreras. Porque al menos es una apertura de cosas. Y nosotros les decíamos, por ejemplo, en comunicaciones, ¿a quién le gusta hablar en público? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Porque la gente piensa que comunicaciones es salir en la radio y la tele, y no necesariamente eso. Que es la idea que a veces hacen al hablar, pero son tantas áreas. Entonces, si desde el momento que ustedes tienen miedo escénico, ya la regamos. ¿Por qué razón? Porque ustedes al final, les decía, van a exponer a sus trabajos, aquí en la universidad, a dar su punto de vista en sus comunidades o cualquier otra actividad que desarrollen como personas. Y si no tenemos esa soltura, es como que, vaya. Y yo les decía mucho más allá a sus compañeros ayer en una clase diferente. Suele pasar, aunque no debería de ser el caso, que algunos de nuestros padres, quizá algunos sí lograron estudiar, otros no, y a uno le dicen, ay, ¿vos qué estudiaste? Mira, decime, explícame esto. No sé si les ha pasado a ustedes, no necesariamente a sus padres, con otro familiar, ¿va? Vos que sos estudiado, estás estudiando, explícame esto, por favor. Entonces uno dice, al menos, no es que uno se sienta superior, pero al menos entienden que estamos en una etapa de formación o crecimiento en muchas áreas de conocimiento. Y que ellos quizás se limitan por creer que el no desarrollar a un nivel mucho más alto no puedan hacer eso. Pienso yo, no sé si estoy muy limitado en mi pensamiento. Pero como les digo, a mi mamá llegó hasta bachillerato, no sé qué habrá pasado en el camino, quizá esta persona que está enfrente la detuvo y ya no siguió, no lo sé. En cambio, mi papá sí logró sacar su carrera, maestría y todo el rollo. Entonces, es como que ¿qué le habrá pasado entonces a ella? ¿O fue mi culpa, entre comillas, por así decirlo? ¿La limité o qué? No sé. Entonces es una lucha con ella de mirar, revisar, como que me dice, mira, ¿cómo se escribe tal cosa? Con V o B labial, tal y tal. Mira, ¿cómo se escribe tal cosa y tal? Ah, sí, mamá. Y una vez le digo, mira, no te vayas a ofenderle, no me lo vayas a tomar a mal, pero agarra un diccionario, le digo. No te lo digo de la manera despectiva, sino para que vos mismo evacúes tus dudas al momento de escribir una palabra, le digo. Y así salís de eso. ¿Por qué? Me dice. Porque no le haces caso al corrector del teléfono. El autocorrector ya quedó acostumbrado a la forma en cómo escribir. Porque al final él va complementando de acuerdo a nosotros vamos escribiendo. Y si vos escribís con errores, te va a tirar igual. A mí no me molesta estarte diciendo cada rato, pero que me preguntes 15 veces en una hora, te fregado, le digo. Te doy un diccionario y ahí sacas la duda. Medio se enojó, pero entonces, pero es que no te lo digo, pero decirle eso, no te sientas mal, es para ver que vos podás mejorar esa parte, pero ya no lo ves desde esa perspectiva. Entonces, al punto que queremos decir, en las conclusiones dependerá de todos esos factores, de cómo ustedes analizan y a la misma vez interpretan, que al menos puedo decir yo que en el punto de los objetivos o en la hipótesis que yo hice para el examen, era decir todos van a salir bien, pero de ahí fallaron y desarrollaron otras cosas. Ahora, que sí pudieran tener la idea, pero ¿qué pasaba en el examen? Por ejemplo, cuando hablábamos de los tipos de ciencias, era exactas, fácticas, sociales, no me acuerdo, pero al menos esas tres tengo en la mente. De ahí ustedes me ponían, ciencias sociales, perfecto.
De ahí me ponían antropología, psicología, ya no se las podía tomar como buena, porque esas entran en la categoría de las ciencias sociales. Pero si hablábamos como, entonces digo yo, ¿cuál habrá sido mi error? ¿La interpretación de ustedes o mi planteamiento de pregunta? Me empecé a cuestionar eso. Sí, empezaron a que me ponían ciencias sociales, psicología, antropología y bla, bla, bla. Eran dentro de lo mismo. Entonces digo yo, todavía pensando, ¿cuál habrá sido una falla de eso? O no estudiaron como se debía, o no interpretaron como se debía, o a la misma vez yo quizás planteé mal la pregunta. No sé, pero entre todo eso uno dice, al ver 10 o 8, pues yo tampoco andaba tan perdido. Puedo tener un parámetro en decir que hasta cierto punto algunos, y no es mentira, fíjense, son pocos aquí en esta sección que salieron mal, pero mal porque no entregaron tareas, no tanto por el examen. Y como les he dicho, vale, ¿qué es el objetivo al menos de las tareas? Tener un colchón para el examen. ¿Qué implica? Hay un par de estudiantes, no sé si aquí o en otras secciones, que los pobres solo hicieron el examen y de paso se sacan 4 o 5. Imagínense, eso lo multiplican por el punto 4 que valía el examen, tienen una nada, 1 punto y algo acumulado. Esa es su nota final de primer registro. ¿Qué le toca a esa persona? Hacerse la hombrada de llegar a 9 para los dos posteriores. Pero creo que ni así ya le da para el 6 para el mínimo, le toca el examen general complementario. Entonces, ahí es el cálculo que uno puede hacer. Por eso dice, la hipótesis es una declaración que realizamos como investigadores cuando especulamos sobre un resultado de una investigación o experimento. Por eso dice, la hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado de un proceso de razonamiento inductivo donde las observaciones conducen a la formación de una teoría. Por eso les decía, el examen puede ser un reflejo de ver qué puede ser a través del conocimiento eso. Y como me decía su compañero, no, mire, que mejor algo aplicativo. Cierto también. Pero a la misma vez, aparte del aplicativo o desarrollo, voy buscando eso que les decía anteriormente. No memorizar, sino que entender con sus palabras cómo asimilan los contenidos o ciertos conceptos que vemos en clase. ¿Qué es lo que vamos buscando? No mecánico decir eso. La hipótesis es una declaración que realizamos con investigadores, presentamos un resultado de una investigación. ¿Cierto? Nosotros creemos y suponemos eso. Por eso les digo, la idea era que todos pasaran el examen. No todos lo lograron, pero ahí entre los resultados que uno pueda ir viendo o buscando, pueden ser muchos otros factores. Si lo estudiaron, como les decía, yo hice mal una pregunta, el docente se equivocó en una y no era lo que había compartido. O sea, hasta eso puede entrar. Entonces, en ese punto, vamos generando las diferentes hipótesis de que lo que suponemos puede ser una respuesta tentativa o un, como dice, resultado a nuestra investigación o un posible experimento que podamos desarrollar. Entonces, el experimento, si lo aplicamos y vemos dentro de la de acuerdo a sus notas.
que voy en esta parte de, por ejemplo, de la teoría. Esperen. Por lo menos al sacar información o al compartírselas, tendría que ir dentro de lo que estamos desarrollando. Espérame, creo que sí. Esta cosa sí ya justo. Vamos a ver, no sé si me escuchan afuera, si me escuchan un poco mejor o me escuchan cortado, confírmame. Por de pronto se escucha bien. Sí, ok, gracias. Se escucha bien, Lick. No, espérenme. Si no, me va a tocar quedar con el micrófono en sonido ambiente, que quizá me voy a escuchar un poco más encajonado ante eso. Porque aquí esta cosa sí, no sé qué tiene, o algo se le ha de haber metido, como les digo, en la entrada del audífono y... No sé si me escuchan ahorita con el sonido ambiente. Sí, ahorita sí se escucha. Se acaba de quedar en moda hace unos segundos, pero ya se oye bien. Ok, gracias. Ahorita sí escucha. Muchas gracias. Ok, entonces, continuamos. Lo que vamos buscando, les decía, era eso. Que si ante el error que yo pude haber cometido, el objetivo no se cumplió, no se logró, ¿qué implica? De repente, a través de la hipótesis debe ser verificable por medios estadísticos y analíticos para permitir una verificación o una refutación. Volviendo al caso puntual del examen, era eso. Veo los resultados, es como que en las estadísticas veo la mayoría salió bien, otros no mucho. Analizar la razón del por qué pudo haber sido una baja nota o moderada o aceptable. Yo leía, por ejemplo, en una opinión de uno de sus compañeros, digo compañeros de universidad, en la página de Facebook cuando publicaron lo de la evaluación docente, el muchacho se soltó ahí, ¿va? Que el profesor de no sé qué reprobó a todos los estudiantes y que debería de mejorar, creo que menciona las clases de los domingos, él dando su punto de vista de muchas cuestiones dentro del proceso. Entonces, uno puede decir, ¿va? ¿En qué podemos fallar? O en esta parte, ¿qué poder mejorar para que el resultado pudiera ser diferente a lo que estamos percibiendo? Entonces, al verificar, uno puede decir, bueno, hay ciertas cosas que se dieron por esta y esta razón, pero otros pues no, pero usted no explicó tal cosa. Puede tener razón también en la parte de la refutación. O no lo dijo de la manera en cómo lo esté evaluando. También puede ser. Ahora, ya que estoy viendo el tema, cuando vean su examen, si ustedes sienten que ha habido algún error en mi parte de valorar las cosas, creo que se los dije en la clase anterior, entra a revisión. Si bien es cierto, ya para el primer registro ya no podemos modificar algo, pero sí poder decir que le corregí algo en el examen y acumuló otro punto extra, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo agregamos en este segundo, pero vamos a demostrar que vaya, usted tuvo 7.20. Entonces, en el examen se sacó 5.50 y entre sumando actividad 1, 2 y examen, tiene 7.50 de promedio, entonces al examen le vamos a agregar ese punto extra y ya vea cómo le queda cuadrada la nota. Así, para que vean que decir, no, ni lo va a entregar o se va a hacer el mareado. Entonces, es una manera de cómo lo podemos hacer. Entonces, dentro de las etapas que integramos dentro del método científico es eso. Definimos un problema, que es lo principal o lo primero que hacemos a través de la observación. Vemos algo que nos interese, vemos diferentes variables que nos puedan servir para manejarlo, entenderlo. Llegamos al punto de la definición, lo empezamos a ver con la base teórica, empírica a la misma vez, de cómo podemos ir dando esa forma, esa idea, de cómo crear los diferentes objetivos ante todo esto. Formulamos las hipótesis, como lo hemos visto anteriormente, son las posibles respuestas o la idea que tenemos de que pudiera llevar el rumbo a la investigación. Recopilamos esos diferentes datos, los analizamos, que es lo que al analizarlos nos darían el parámetro de medición exacto de si ha sido efectivo o no ese resultado que esperamos al momento de poder desarrollar la investigación, o a la misma vez, como decimos, el planteamiento, si lo hemos hecho adecuado o no, de acuerdo a la idea que queremos. Puede influir mucho. Yo no sé, por ejemplo, ¿creen ustedes que
un examen, por ejemplo, de 20 preguntas, como me decían sus compañeras, de subrayar sería una solución. ¿Lo perciben ustedes de esa manera? Por ejemplo, de subrayar el verdadero y falso, ¿creen que, por ejemplo, sería un poco diferente al resultado? ¿Cómo? No, digan. Pues sí, se volvería otro experimento, exacto. Ujú. Las características que hemos visto. Sí. Que viera lo que es la definición y que uno tuviera que elegir qué tipo de características. Eso es. Ajá. Vale. ¿Por qué les volví a poner lo del conocimiento simple versus el científico? Porque ustedes ya lo habían hecho en la guía de tarea. Entonces era como que, lo tienen en la mente, lo tienen fresco. Digo yo, no va a ser tan complicado poderlo haber contestado. Me fui por ese lado. Segundo, lo que dice él y ella, él y ella, ¿qué tanto puede cambiar si les pongo 20 de subrayar? O en este caso, si les hubiera puesto la pregunta, menciónenme los diferentes tipos de ciencia o qué otras ciencias están dentro de esta ciencia. No sé si me entienden. Yo les hubiera puesto una tabla. Ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias fácticas, y ustedes ahí sí poner antropología, sociología. Volvemos al punto que dice, puede ser que les tienen media respuesta, pero tienen que desarrollarlo. El punto también es válido, el punto teórico, pero siempre hay variantes del punto de vista de cómo yo o de este lado se lo podemos facilitar, pero a la misma vez la manera en cómo ustedes se preparan para una respuesta. O sea, siempre es un experimento que no sabemos cómo va a surgir o cómo va a resultar ante todo eso. Porque a veces uno dice, es más fácil el examen verdadero y falso, pero ¿y si tampoco hemos leído? No salimos de mucho. O al menos la interpretación ante todo eso. Por eso dice, de acuerdo a los resultados que vamos teniendo, al recopilarlos y los analizamos, ahí podemos llegar al punto y a la etapa de confirmación o rechazo de hipótesis, de acuerdo a los resultados y a lo que nos habíamos planteado. Y al tener esos resultados, pues sacamos las conclusiones que le podemos dar a todo esto. O cómo podemos definirlo hasta cierto punto, de acuerdo a lo que hemos desarrollado. Como que dijéramos, en una pregunta o hipótesis, nuestro planteamiento de las redes sociales que utiliza, bueno, el planteamiento debería de ser, por ejemplo, o en una hipótesis dentro del problema, los estudiantes de la sección 02 de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación, ninguno utiliza redes sociales. Ese es mi planteamiento o mi hipótesis. ¿Habrá alguien aquí que esté nulo de redes sociales? De ninguno, bueno, exceptuando WhatsApp. Pero hablemos de que no tenga ni Facebook, no tenga ni Instagram, no tenga ni Twitter, hoy TikTok si fuera el caso. ¿Hay alguien que esté nulo en redes sociales? Creo que todos, aunque sea una, tenemos. No hay nadie que no tenga ninguna. Todos tenemos una entonces. Díganme. Ninguna de esos. Solo WhatsApp. Al menos es una excepción entre los que puedan ser inscritos en la sección son como, no me acuerdo si son 51, 53 creo, por ahí anda. Al menos de 53, una persona. Dentro de todo eso. ¿Y por qué no le gusta? O sea, perdón que se ha metido. De las redes sociales. Ok, es más reservada en algunas cosas. Entonces, ya tenemos una persona que sí en teoría nos respalda la hipótesis, pero tenemos 52 que no, porque el planteamiento era que no utilicen. Y si vemos que la mayoría lo hace,
tendríamos que replantearnos eso, si fuera el caso. Yo les decía a sus compañeros ayer decidí perder mi tiempo un rato, les decía. Me puse a ver a la niña Yanira en TikTok, yo no ocupo TikTok, pero la persona con la que estaba, mira, aquí está tu tía, me dice. Bueno, pongámonos a ver antes de venir a la universidad. Bueno, han visto que la señora se ha puesto unos piercing acá, así cruzado, no sé cómo le llaman a este. Se ha puesto otro acá, como cruzado en la oreja, tiene otro aquí. El punto es que tiene uno en el ombligo la señora. Entonces es como que, digo yo, si ella es feliz a su edad, vale chonga lo que haga, me da igual. Pero digo yo, ¿realmente lo hará porque le gusta o porque cree que es una manera de monetizar algo? Porque yo como de TikTok soy nulo y empecé a ver, mira, porque le regalan flores, balones de fútbol, no me acuerdo de qué otra cosa salía. Una rosa, un balón de fútbol, una como like, son como monedas que le dan y eso al final la persona puede monetizarme todo eso. Es decir, al acumular uno lo puede transformar a dinero y se lo transfieren a uno. Y le digo yo, ¿cuánto valen estas ondas? ¿Les quería dar? No, le digo, metido que soy. Y empecé a ver, creo que 300 o 100 monedas, no me acuerdo, eran $1. Si quería comprar como 500 o 600, creo que eran $4 y así sucesivamente. Y le digo, mira, qué galán pagás para darle a otros, le digo, eso. Entonces es como que, yo jodiendo le digo, perdón la palabra, ay, vete y compramos, no jodas, me dice. No, le digo, o sea, pero vamos a otra perspectiva, imagínate, le digo yo, cómo la gente le empieza a generar eso y uno dice, al final las redes sociales se van adecuando al gusto de cada quien. Pero lo que decíamos, creo anteriormente, también implica el uso que le vamos a dar y el contenido que consumimos. Yo no me siento, por ejemplo, un público meta de TikTok, pero quizá yo he entendido un poco mal el enfoque o lo que he visto me hace como que verla así de lejitos. Es decir, como les he dicho, a esta altura no voy a estar bailando así, ya me dejó y no me quiere y haciendo ahí los mates, la que hace. Creo que nada que ver. Entonces, el aplicativo, por ejemplo, con la niña Yanira, que digo, esta señora a su edad, pues, ya no debería de. Pero si empezamos a ver los enfoques distintos de las redes sociales, sabemos para qué puedo utilizar cada cosa. Va a Twitter para información mucho más verídica o comprobable de lo que podemos estar adquiriendo. Instagram para fotografía. Facebook ya más hoy es más cosa de desinformación que otra cosa. Y el problema es que hay mucha gente lo va a monetizar desde esa perspectiva. Y ahí vi otro video que decía, tú, caballero, que te emocionas con ver una foto de una señorita moviéndolo todo, no seas tonto, algo así, no me acuerdo. Es lo que medio me puedo interpretar. Lo que trataba de decir es que, mira, que vos le regalás una reacción y para ella no es nada, vos sos un número más para esa persona, que no se queda. Y le digo yo, fíjate que tiene razón. Porque si vemos a una señorita que tiene 20,000 seguidores, 30,000, no se va a emocionar porque Oscar le dé un corazón, ¿va? O cualquiera de nosotros. Pero llegamos a un punto de la influencia de lo que hemos venido hablando, que hay gente que le toma importancia a tener 20,000, 10,000, 30,000 seguidores en las redes sociales. Y le digo yo, vaya, si le vas a generar dinero, perfecto. ¿Y cuál es el siguiente paso a todo esto? Le digo yo, se queda. Si la señorita es agradable y ve que le da dinero, un OnlyFans, le digo. Es el segundo paso, ¿no? Mira, Leo, no es lo mismo que te den una reacción a saber que por las mismas fotos que de repente puedes subir en Instagram, ya te van a dar dinero, pues. Ponerle 300 dundos, te van a pagar $13 por ver tu foto, le digo. Multiplica eso, ¿cuánto generas ya? Y hay personas que han llegado a tener 500, 1,000 y todo, y unas que cobran $30 y todo eso. Pues imagínate, no es que anden eso, güey. Uno que es metido averigua. Porque uno analiza, ¿va? Si yo digo, sería algo tan puntual, digo yo, que me obsesionara con una mujer, es decir, me encanta y hasta pagara por verla, se supone ya con ropa o sin ropa. Creo que hasta ahí uno podría decir, ni así va a justificar pagar una suscripción, de lo contrario, pues, no le hallo sentido. Pero
como hoy en día así se van moviendo las cuestiones y ver cómo genera dinero. Hay el que cae, ¿va? Entonces digo yo, ¿va? Y es otra batalla de lucha de planteamiento de decir, no somos prostitutas, está bien, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiere, si le genera dinero y los demás reaccionan. Pero hay gente que dice, pero te estás volviendo un objeto porque te tienen que pagar para verte. Entonces empieza, ay, Dios, no salimos de una para meternos en otra. Pero el detalle es que entre el uso que le damos va a depender, ¿va? Yo no sé si OnlyFans nació con esa intención de publicar solo contenido ya también explícito, o era solo de, sí, una que otra foto, más o menos. O no sé si al final llegó con esa iniciativa de golpe. Pero entonces es como que el uso que le podemos dar también ante todo eso. Pueden ser muchos enfoques o resultados que podemos ver. El uso que le podemos dar, cuánto tiempo usamos en esto, con qué intención lo hacemos. Ay, como les digo, mi papá ve TikTok y así con todo, y este maestro que mirará, digo, porque empieza mi papá, y a veces oigo, porque a veces algunos videos que no ven que hay en TikTok, uno los mira en Instagram, entonces, digo, ¿y qué madre estará viendo este maestro? Digo, y él ahí pasa, ¿qué le voy a decir? Que al final es parte de su distracción, va. Y digo, ¿será que mi papá será tan zángano de ver bichas todavía? Digo, no sé, es mi pensamiento. Pero, hombre, pues, o sea, algo debe de alegrarle el ojo, pues, digo yo, va. Pero digo, a mi papá a esta altura de la vida todavía, sí le picará algo por ver algo, no sé. Tampoco le pregunto, pues mire papá, y tal cosa, ¿va? Pero me da esa duda de repente de cuál será la intención de por qué mi papá tiene TikTok en su teléfono y otras cosas que uno nunca sabe, pues, pero bueno. Entonces, ante todos esos planteamientos, cuestionamientos que podamos hacer, ahí vemos, empezamos con la observación, pues hacemos un planteamiento del problema o de la situación que podemos interesarnos o querer desarrollar, investigar. Hacemos las diferentes hipótesis, como decimos, que son las posibles soluciones o respuestas que podemos ir encontrando, pero que a través de la experimentación, análisis de resultados, esas pueden ser verificables o no, es decir, las hipótesis, y si no funciona, pues replanteárnoslas y a raíz de eso, de los resultados, sacamos las conclusiones. Por eso es otro cuadro que explicamos, donde decimos que la primera etapa es la observación. En la observación definimos, planteamos nuestro problema. En la segunda etapa, que son los supuestos contrastables, es decir, donde formulamos las diferentes hipótesis, y en este punto comprobamos las hipótesis a través del experimento. Y si la respuesta es con base a lo que nos hemos planteado en un principio, entramos a la otra etapa de contrastarlo con la teoría y todo lo demás que hemos desarrollado en la investigación, y entramos a la conclusión. Pero se comprobar las hipótesis y en el experimento se comprueba que no son el resultado que hemos previsto, tenemos que volver a reformularlas y empezar otra vez ese camino. ¿Cuál es el resultado que podamos ir buscando? Por eso hablábamos y le decíamos a la clase anterior, que se centran los trabajos, otras investigaciones, que de repente no son el efecto deseado, y no, pero corregimos el entorno, ya está el muerto hecho y a ver qué hacemos. Otra cosa, y eso sí, pero creo que es importante, no les preocupa que estén leyendo mucha gente conectada. No les llama la atención. La gente dice, la relaciona con las vacunas. Pueden ser otros factores. Alguien dice, mira, ¿y será que solo aquí? O sea, casi no vemos noticieros de otros lados que caiga gente. Pero gente saca conclusiones con posibles hipótesis de que es a raíz de las vacunas. Pero que se esté muriendo esta gente que hace ejercicio, o sea, que tienen un buen régimen y toda la onda estén cayendo, y yo me pongo a ver, me digo, vaya, ya me fregué. O sea, ustedes entenderán por qué se los digo. No puede ser las vacunas, no sé, pero son también cosas que uno se pone. Entonces, al ver todas esas situaciones, todas esas cosas del entorno, lo pensamos, nace una idea, y con base a eso o a partir de eso, generamos las diferentes hipótesis o cuestionamientos más bien de una investigación. Por eso, cuando hemos visto las etapas del método como tal, y aquí ya casi que vamos a ir cerrando para quedarnos después con los exámenes, es la investigación científica, ¿ok?
que es una actividad donde buscamos o se caracteriza por ser reflexiva, sistemática, metódica, y la finalidad de esta es obtener un conocimiento y a la misma vez darle solución a diferentes problemas, ya sean científicos, filosóficos o empírico, técnico. Lo que hablábamos, por ejemplo, de la parte de la epistemología, ¿verdad? Que si es un problema, se puede analizar a través de una investigación o un método científico, se toma como válido. Y lo que vamos buscando a través de los pasos anteriores que hemos visto, pues llegar a una posible respuesta o solución ante esto. A veces no vamos a encontrar una solución porque el fenómeno puede ser algo constante, pero sí recomendar llegar a algunas posibles conclusiones del por qué se genera. Y hay tantas cosas inexplicables que uno dice, bueno, decir las inundaciones en San Salvador. Yo les contaba que el domingo sí fue, que cayó una señora tormenta. Y yo andaba por otros lados, y ahí, cuando vi la nube y relámpagos, tenía que ir al supermercado. Y bueno, me quedo por aquí o hasta que llegue allá al bajo mundo, que estoy más cerca. Bueno, mejor me voy, no vaya a ser. Cabal, vine a encontrarme esta cosa hoy. Vine a encontrar lluvia aquí por el Exal, creo, más o menos. Pero cuando llegué a la parte de Molsa, era como que me tiraban así la cocalada. Me fui despacio. Venía en los carriles normales, no en el Citrans, pero venía una correntada de agua desde la Antequierta, pero era un río, un caudal. Era que le tocaba a uno hacerse a la izquierda para no venir al lado de la cuneta, como le decimos. Momentos después voy viendo que justo en el puente de Molsa, ahí, como el agua queda así, se había empozado. Tanto la que venía desde arriba del Venezuela y todo eso, como toda la que venía de esta parte del bulevar y el seguro. Bonita poza se hizo. Entonces uno empieza a ver fallos de cálculo, fallos de construcción, o lo que hablábamos en las clases anteriores, que si es aplicable o no. Hasta hoy se dieron cuenta, por ejemplo, han visto los empalmes que viven ahí en la 49, en la Rubén, que hasta hoy se dieron cuenta que se inundaba y se quedaban carros trabados. Hasta hoy les van a trabajar. Pero lo han hecho 5 o 6 años después de que esa donde se convertía en una piscina cada vez que llovía. Porque algunos carros no hacían bien el giro y quedaban trabados. Hasta hoy están empezando a modificar todas esas cuestiones. Entonces es como que buscar solución a algunas regadas con C, ustedes ya saben que se cometen o encontramos, porque a veces no son ni regadas, son con C, y entonces ¿cómo solucionar ese tipo de cuestiones? Pero a veces es bien difícil, por la complejidad muchas veces del problema o cómo se abordó en su momento. Por eso dice, la investigación se desarrolla mediante un proceso que aplica un método científico de investigación, donde procuramos obtener información que sea relevante, que sea fidedigna, que la entendamos y la verifiquemos, y en este punto, pues, corregir o aplicar el conocimiento. Eso dependerá de la teoría que vamos buscando, si de verdad se apega a lo que estamos investigando, o al objetivo, o la idea que nosotros la vamos planteando, y en ese punto, como dice, lo podemos corregir, lo podemos verificar, o a la misma vez aplicarlo, o al menos también crear, dependiendo de cómo vayamos estudiando. No sé si vieron, yo hasta hoy vi una noticia que sacaron que en Japón hicieron un Gundam, o como lo catalogaron en cuanto a un Transformer en Japón, de la robótica. Y uno dice, estamos lejos de ver algo hacia estos lados. O de repente, si la inteligencia artificial va a llegar a tener un papel como en las películas nos lo venden, de tomar autonomía en algún punto, o lo de Terminator, la rebelión de las máquinas y rebelarse con toda esa onda, o como a veces nunca saben el mundo tan chollado que vivimos, o el avance científico que decían de la nave que tiraron a chocar con un asteroide, ¿se fijaron? Eso fue como el martes, creo, o el lunes, que el video solo sabía así, pero en teoría es como Armageddon, y empezó a sonar la canción, pero se supone que ya es una alternativa para cuando supuestamente vengan asteroides con mayor amenaza a la Tierra, que ya pueden botar millonadas en que un cohete lo vaya a reventar y lo desvíe un poquito. ¿Va a ser solución o no? Pues quién sabe. Entonces, nos planteamos objetivos en la investigación científica, que con esto, pues, lo que buscamos es conocer hechos,
y fenómenos, y también formulamos hipótesis, encontrar respuestas determinadas a ciertas interrogantes, y en este punto, pues, iniciamos, reformulamos o reformulamos una teoría de acuerdo a lo que queremos plantear. Cuando hablamos de los objetivos, tenemos un general que es el que engloba toda la investigación de acuerdo al fenómeno que vamos a trabajar o estudiar, y en este punto, en el específico, ya vemos a algo más puntual. Si hablamos, como les decía, del uso de las redes sociales en los estudiantes, o conocer el uso de las redes sociales que utilizan los estudiantes de métodos y técnicas de investigación, sección 02. Ese es mi objetivo general. Saber, por ejemplo, qué tipo de redes sociales consumen. En el específico, yo puedo saber determinar los estudiantes que hacen uso de las redes sociales, conocer los estudiantes que hacen uso y el porqué de Instagram. Sí, vamos viendo, como dicen, encontrar respuestas para determinadas interrogantes, vamos conociendo hechos y eso nos ayuda a lograr también, al plantear los objetivos, formular posibles hipótesis de respuestas a conocer o si son comprobables a lo largo de la investigación. Y como dice, eso nos ayuda a dar un punto de partida y hasta cierto punto nos puede ayudar también muchas veces a reenfocar una teoría de acuerdo al planteamiento que nos hemos dado o las áreas que nosotros creemos convenientes que van a ser de investigación. Espérenme. Ya casi que vamos a ir cerrando, ya vemos una o dos láminas más y de ahí nos quedamos aquí con sus compañeros para entregarles el examen para quien no lo tenga. Ok, me voy a quedar ahorita con el micrófono ambiente porque creo que no me están escuchando. Ok, ahorita se supone que sí. Bien, vamos al siguiente y vamos a ver. También buscamos resolver un problema, mejorar una situación, que es algo importante dentro de la investigación o el objetivo del por cual la hemos decidido abordar y desarrollar, y a la misma vez proporcionar información sobre cuál se basan las teorías. Eso lo tenemos claro. Hay teorías previas o investigaciones previas que nosotros, una, las podemos contrastar, decíamos, las podemos replantear, refutar, o a la misma vez crear un nuevo conocimiento, pero ese es el objetivo que nos puede tener ante esto de la investigación. Ver nuevas teorías, crear otras, en fin, y lo principal es eso, buscar solución al problema que nos estamos planteando. Por eso decíamos, en los ejemplos de que ustedes pudieran haber dado cuando se les preguntaba posibles soluciones, es cierto, no hemos desarrollado una investigación como tal de hacerlo más profunda, de verla desde otras perspectivas, pero sí lo que vamos buscando es darle una solución o una conclusión o recomendación adecuada para ello. ¿Qué cambio o no? Pues dependerá. Entonces, si empezamos a englobar todo lo que hemos visto o hablado este día, pueden ser muchas explicaciones ante todo eso. ¿Será que regular el contenido de la televisión pueda mejorar o ayudar en la orientación sexual, el comportamiento, formas de abordar? La música se volverá un punto de influencia en la gente, ¿no? En fin, son tantas cosas. Pero también creo que depende de la madurez mental que pueda tener cada quien, ¿verdad? Como les digo, pues, a veces puedo escuchar una música tranquila o a veces movida y no influye en nada, ¿no? Porque así como puedo estar escuchando de repente, ¿qué les puedo decir? A mí la salsa no me gusta, pero póngale Soda Stereo. De repente puedo estar escuchando una banda como Mon Amarth, que es mucho más fuerte en ese sentido. Ella es black death metal. Entonces es como que, ¿y por qué te gusta eso? Me relaja, les digo yo. Porque soy alguien que me gusta esa música de ese tipo, creo que en mi mente entonces canaliza un poco lo que pueda andar uno y se relaja. Más manejando, creo que relaja mucho más ese tipo de música. Pero son otras perspectivas, ¿va? Porque alguien me dice, ¿y vos que te gusta el metal? Escuchas Black o Death. Hay unas que otras bandas, pero analizo la letra, Leo. Y hay unas que ya sí son medio tiradas, que el diablo te ama. Da igual, pero no comparto ese tipo de letras, les digo. Pero si el sonido es bueno a veces, que se venga, ¿va? Y si me llama la atención, ¿va? Entonces puede ir variando. Por eso es importante, al menos cuando escuchemos música, que estamos oyendo.
Porque como hay gente que dice, me gusta esa canción, pero no sé qué está diciendo. No es en inglés, por ejemplo. Y he escuchado muchas personas así, ¿no? Como les digo, oyen una tonada un poco más suave y piensan que es algo romántico, y ya se ponen melancólicos y a veces trata de otras cuestiones y no necesariamente de romance o en fin. Y bueno, hasta ahí nos vamos a quedar en la parte de los objetivos de la investigación. También cómo nosotros nos planteamos esos objetivos en los que podamos encontrar una posible respuesta. Para quienes están afuera, recuerden, si no han puesto su nombre y su número de carnet, lo tomamos como asistencia. Y para los que estamos acá, ya les voy a dar su examen por si no lo tienen todavía. Gracias por haberse conectado, gracias por haber venido. Las disculpas del caso por las fallas del micrófono. Espero ya la próxima semana resolverlo como se debe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.